En esta ocasión no les voy a platicar ninguna historia de terror, aunque, paradójicamente, el siguiente caso es verdaderamente una atrocidad, y me refiero al proceso de Cristo. El proceso de Cristo es universalmente conocido y cada semana mayor es conmemorado. El proceso de Cristo implicó dos juicios, y ya desde aquí se puede percibir su atrocidad. El primer juicio fue meramente religioso y fue llevado a cabo ante el Sinedrín, regido por la ley judía. El segundo juicio fue meramente político y fue llevado a cabo ante Poncio Pilato, gobernador de Judea, y aquí se rigió por la ley romana. Hablar actualmente de religión ya no es tan restringido como en siglos pasados, pero hay que tener cuidado con lo que se comenta. Cristo nació en el año 748 de la fundación de Roma. El país de natividad de Cristo fue Palestina, provincia de Judea, en un pueblo llamado Belén. Pero la mayor parte de su vida se la pasó en Nazaret de Galilea, provincia que estaba bajo el dominio romano. En Judea, las leyes eran simultáneamente jurídicas y religiosas. Se contenían en el Antiguo Testamento o Biblia, en el cual su fundamento era el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, que se afirma fueron ordenados por Dios o Jehová al pueblo hebreo por mediación de Moisés, quien la recibió en el monte Sinaí. En este decálogo se establecían las normas rectoras de la conducta del hombre frente al Ser Supremo, así como también el comportamiento del hombre ante sí mismo y frente a la sociedad. La violación a este decálogo era una ofensa a Dios. Cristo no fue un revolucionario político, ni mucho menos vino al plano terrenal a liberar al pueblo judío de la dominación romana. Cristo fue un renovador espiritual de la humanidad y redentor de los pecados del hombre, como enviado de Dios. Cristo no vino a abolir la Torá o la ley judía, es más, él la invocaba para apoyar el mejoramiento humano. Y para ser más ilustrativo, les pongo la siguiente frase de nuestro Salvador. Y es precisamente el perfeccionamiento o la complementación de la Torá la causa fundamental por el cual se lleva a cabo el proceso de Cristo ante el Sinedrín. La doctrina de Cristo es la causa que afirma su proceso. Esta doctrina se contempla en el Sermón de la Montaña a través de sus bienaventuranzas. Hubo un prejuicio en contra de Cristo en la casa de Anás, que era suegro de Caifás, en donde se formula una de las preguntas principales del proceso. Cristo contestó que para enseñar y predicar la ley de Dios no se necesitaba ningún título, ni mucho menos ninguna autorización académica, y señaló que él enseñaba a sus discípulos a adorar al Eterno. Después de practicado el prejuicio a Jesús, fue llevado a la casa de Caifás, en donde estaba reunido el Sinedrín. Aquí hay que rescatar a uno de los personajes principales en este proceso. Me refiero a Gamaliel, que era un conocedor de la ley. Además, en esta asamblea acudieron dos simpatizantes de Jesús, José de Arimatea y Nicodemos, quien este último fungió como defensor de Jesús.
realizó uno de los alegatos más importantes. Prácticamente le dice a los jueces que descaradamente faltaron a la ley, es decir, hubo un sinfín de violaciones al proceso de Cristo. Algunas de las contravenciones a la ley judía en que incurrió el Sanedrín son las siguientes. Hubo violación al principio de publicidad, en virtud de que el proceso se llevó a cabo en la casa de Caifás y no en el recinto oficial llamado Gazit. Hubo violación al principio de diurnidad, puesto que tal proceso se efectuó en la noche y no como establecía la ley, que todo asunto tenía que resolverse antes que se ocultara el sol. Hubo violación al principio de libertad defensiva, ya que a Cristo no se le dio oportunidad de presentar testigos para su defensa. Hubieron más contravenciones, pero las violaciones que se mencionan afectaron al proceso de Cristo, es decir, hubo vicios en el procedimiento. Posteriormente se emitió una sentencia, el cual establecía que Cristo era blasfemo y que se hacía pasar como hijo del Altísimo. Por consiguiente, se le condenó a la muerte ignominiciosa a la cruz. Pero antes de que se actualizara este fallo, se puso en poder del pretor romano, es decir, Poncio Pilato, para que bajo las leyes del Imperio Romano se efectuara tal castigo. Ahora bien, es evidente que hubo vicios en el proceso de Cristo. Tan es así que en el derecho hebreo no estaba previsto la crucifixión como pena de muerte, sino la lapidación, que era aventar piedras al condenado hasta que muriera. La crucifixión sí estaba contemplado en el derecho romano, pero era solo para delitos graves como la sedición y la rebelión, en donde el Estado era la parte ofendida, y no se aplicaba para delitos en contra de la religión, por lo cual el Sinedrín aplicó una pena que no estaba prevista en su ley. Pero, astutamente, los integrantes del Sinedrín, para que Poncio homologara la condena a la muerte en la cruz, acusaron a Cristo de sedición, por lo cual, a partir de este momento, iniciaría un segundo juicio.